Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar con las reflexiones que surgen de la lectura del libro El Derecho como Argumentación de Mr. Manuel Atienza. Entonces, al principio del capítulo que estoy leyendo, que surge de la página 19 en adelante, surgen unas preguntas muy interesantes. Un ejemplo de estas preguntas que surgen son ¿cuáles son los componentes básicos del derecho? ¿Cuáles son los límites de un derecho bueno y válido? Adicionalmente a los límites, también el autor nos plantea que fuera de componente y límites, que cuál es la relación del derecho con la moral y el poder. Y eso es muy interesante. Lo que vamos a conversar respecto a eso es muy interesante. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad del derecho? Entonces, voy a ser muy llano. Esas preguntas pudieran de una manera simple ser, yo pudiera responderlas en una oración, lo cual entiendo no les agregaría valor a nadie de quien esté viendo este video. También pudiéramos responderlo en 75 videos, lo cual eh, sería bueno y válido pero no eficiente. Y lo digo porque aunque son preguntas simples, la profundidad de esas preguntas son históricas. Entonces, lo que voy a hacer es, en la medida de lo posible, hacer un video súper resumen y tratando de tomar los puntos fundamentales. Entonces, lo primero es que para hablar de la composición del derecho tenemos que irnos básicamente a las posibles fuentes de derecho. ¿Y qué pasa y acontece? Que el derecho tiene tres fuentes. Cuando hablamos de derecho, normalmente tenemos que ver la fuente histórica. Fuera de la fuente histórica, la fuente formal y, fuera de la fuente formal tenemos las fuentes reales. Entonces, rápidamente, pudiéramos llamar la fuente real a aquel acontecimiento que da paso a la conversación y posteriormente a la formalización de un derecho. Pudiéramos hablar que las fuentes históricas son esos hechos históricos o costumbres que pueden formalizarse en una ley o que suelen ser considerados como principios. Y finalmente, las fuentes formales, que ya ahí estamos hablando específicamente de la línea positivista o escrita, que normalmente surge de los legisladores o del Estado como tal. Entonces, aquí viene algo muy interesante que hay que tener presente. Cuando hablamos de componentes del derecho, no se puede dividir y tomar solamente una. Me explico. Si nos vamos a la historia, cuando surge el derecho, y te, o sea, cualquier persona que esté escuchando esto, mientras más escudriñe, se va a dar cuenta que casi todas las fuentes positivas surgen a raíz de situaciones que se presentaron. Eh, Dependiendo del autor que se esté leyendo, se pueden llegar a dos conclusiones, pero eso lo vamos a abordar al final. Lo que sí voy a adelantar es lo siguiente. Toda fuente del derecho tiene alguna raíz teológica. ¿Qué pasa? Si nos vamos a tanto a Oriente como a Occidente, si tomamos, por ejemplo, a los judíos con las primeras 10 leyes que dan en el Viejo Testamento, se puede ver que son principios de derecho que posteriormente fueron adoptados por los legisladores. No todos, una parte. Y ojo,
¿qué fue? Y para que me entiendan básicamente, casi todas las fuentes de derecho consideran el homicidio como un delito. Y esto viene enfocado en un tema hasta de derecho a la vida. Es decir, si tú no estás protegiendo tus bienes o tu propia vida, ¿qué te da a ti derecho a quitarle la de otro? Y hasta esto tiene un aspecto teológico muy profundo. Pero este no es, o sea, la conversación, como les mencioné al principio, si nos enfocamos en eso, vamos a durar 20 minutos hablando y no es lo que queremos. Lo que queremos es, fuera de ya entender cuáles son estas tres primeras fuentes, y ya entrando en el tema del positivismo, se puede decir que hay dos grandes puntos de referencia legalmente hablando. Tenemos el positivismo, que es este derecho escrito por las autoridades pertinentes o que representan al pueblo, y por otro lado tenemos el derecho consuetudinario o lo que es la costumbre. ¿Qué pasa? Y que es muy interesante. Nuestro estimado Manuel nos menciona sobre el ius naturalismo, que no es más que el derecho natural. Eh, para darles un poco de contexto, ¿qué es lo que dice el derecho natural? Que inclusive antes del derecho positivo, desde que el ser humano nace, hay una base de derecho, que el derecho a la vida es algo intrínseco que va a estar inclusive no fuera lo que estuviera escrito, por decirlo de alguna manera, y que existen unos derechos que están básicamente atados al ser humano por su propia esencia. Bien, es decir, que esto es antes del derecho positivo. Eh, Algo muy interesante, hay varios autores, entre ellos los franceses, cuando se habla, por ejemplo, del contrato social, que el ser humano es un animal social y que para mantener esa vida en sociedad se deben prevalecer ciertas reglas o normas. Eh, Ahí no vamos a entrar en esa conversación tan profunda, lo que sí son aspectos que el autor menciona y es bueno destacarlos. Partiendo de eso, y viéndolo desde una perspectiva holística, yo lo que me atrevería a decir es que realmente sí pueden existir una buena parte del derecho natural, que hay una conversación o inclusive discusión de si viene intrínsecamente por la naturaleza del ser humano o si surge a partir de las interacciones de este. Eso es algo que, bueno y válido esa discusión. Lo que sí podemos tener presente es que los componentes del derecho surgen a raíz de ese derecho positivo y ese derecho consuetudinario. Es decir, esas leyes formalizadas y esas costumbres que se tienen como buena y válida de generación en generación. Y que, ojo, se van moldeando en el tiempo porque dependen no solamente de lo que pasó, sino inclusive de cómo va evolucionando el ser humano, de cómo va evolucionando la sociedad. Entonces, ahí tenemos el tema de la primera pregunta, ciertamente validada. Entonces, aquí vamos a la segunda pregunta, que es sumamente interesante. A nivel del derecho o un sistema de derecho en un lugar determinado, ¿qué lo hace bueno y válido? Y ahí yo diría que lo que lo hace bueno y válido es el consentimiento de todos aquellos que inciden en su creación, pero no solamente de todos aquellos que inciden en su creación, sino de todas aquellas partes que lo aceptan y que se verán afectadas. Es decir, que aunque tú tienes un grupo de legisladores que van a dar como buena y válida ciertas leyes de orden público, hay una incidencia o hay una participación o una
voz que siempre va a ser tomada en cuenta en la mayoría de las situaciones, porque siempre hay excepciones, y eso va a ser aquellas personas que deben cumplir con estas regulaciones. Y es algo totalmente válido que cuando un pueblo no se siente conforme con alguna regla, ya sea por ejemplo un tema impositivo que lo vivimos aquí en República Dominicana hace un tiempo cuando trataron de hacer la última reforma, que ojo, de igual forma no la pegaron de una manera indirecta, pero ese no es el caso, sino que el ser humano siempre que entienda algo no es justo, normalmente va a levantar la voz. Y eso es algo que se tiene que considerar. Entonces, dicho eso, ¿qué hace que un derecho sea bueno y válido? Ese consentimiento de todas las partes. Y más que el consentimiento de todas las partes, esa permanencia en el tiempo. Puede ser que lo que hoy yo tome como bueno y válido, mira, dentro de 30 años, las nuevas generaciones no lo vean como bueno y válido. Inclusive, y algo todavía aún más profundo, que se dieran cuenta que no era lo correcto. Y no lo hablo desde el punto de vista moralmente hablando solamente, hasta desde un punto de vista proporcional. El ejemplo típico que siempre nos dicen, mira, si ojo por ojo, diente por diente, tal vez en un momento era interesante. Si tú me quitas un ojo y yo te quito un ojo a ti, estamos a mano. Pero si tú eres tuerto, realmente la conversación cambia. Bien, entonces ya con eso contestamos a la segunda pregunta. Y aquí vamos con la tercera pregunta, y una bastante interesante porque tiene muchas aristas. Y es con respecto a la relación del derecho con la moral y el poder. Cuando se habla de derecho, es prácticamente imposible desligarlos 100% de lo que es moral y lo que es poder. Entonces, muchas personas dirían, pero ¿por qué? Fácil y sencillo. No se puede desligar de lo que es poder porque el derecho, en casi todas las constituciones de Occidente, un ejemplo, la de nosotros, tiene un hermoso párrafo que te dice que no se le puede mandar a alguien lo que la ley no manda, ni tampoco se le puede obligar a hacer a alguien o prohibírsele hacer a alguien lo que la ley no prohíbe. Entonces, esto es algo que yo lo he visto en varias constituciones de diversos países. ¿Y qué significa eso? Que las leyes son la primera fuente de poder visto de una forma. ¿Por qué? Porque en base a esto el sistema se va a regular. Es decir, que el peso de la ley es fundamental. Y ojo, esto se sabe, pero a veces lo damos como bueno y válido y vamos por la vida como que todo un relajo y no nos sentamos a pensar eso a profundidad. Otro punto de vista muy importante es la moral. La moral se puede ver desde muchas vertientes, pero algo muy importante a señalar es que no necesariamente todo lo que una persona considera moral o justo va a estar en la ley. ¿Por qué? Porque la ley tiene un trasfondo mucho más allá de solamente hacerlo moralmente correcto o hacer justicia. Y esto lo vamos a tratar al final. Entonces, ¿qué dice esto? Que aunque la moral va a ser una de las palancas que va a movilizar ciertas leyes, no es la única palanca que se va a considerar. Y es importante resaltarlo. Inclusive, Manuel en esos capítulos nos menciona diversos diversos sistemas de derecho. Él menciona 4 sistemas de derecho. Él menciona los sistemas de derecho que son cerrados y que no permiten innovación. Por ejemplo, los musulmanes, lo del common law de la escuela clásica, los judíos anteriores. Luego te menciona sistemas de derechos cerrados que
sistema de derechos cerrados que permiten innovación, que son sistemas posteriores. Luego te habla de sistemas de derechos abiertos que no permiten innovación y sistemas de derechos abiertos que permiten innovación. Y el autor destaca, mira, de estos 4 sistemas, el primero y el tercero, es decir, tanto el cerrado como el abierto que permiten innovación, son aquellos sistemas flexibles que pueden evolucionar en el tiempo y por lo tanto mantenerse de una manera idónea, si buscamos una palabra. Importante resaltar lo siguiente, que en este punto vamos a conversar sobre lo más importante y creo que va a ser algo que a muchas personas le va a hacer ruido, pero es algo que se debe decir. ¿Cuál es el propósito del derecho? ¿Cuál es esa base fundamental para todo ese sistema de derecho? Y aquí viene lo interesante. La base fundamental para todo el sistema de derecho, muchos estudiosos de la doctrina, inclusive abogados, jueces y algunos legisladores, van a decir que el derecho tiene como finalidad no hacer justicia, sino resolver o solventar conflictos. Y si se mira de cierto modo, eso es cierto. Realmente todas las leyes van enfocadas o evitar un conflicto, mediarlo. Inclusive los tribunales, cuando uno se va a la mayoría de normas, no dicen que están para hacer justicia, están para administrar justicia. Y es interesante leer esto. ¿Por qué administrar justicia? Entonces, cuando tú no haces, sino que administras, es en base a ciertas fuentes. Y como ya vimos en todo lo que mencionamos, esas fuentes no siempre obedecen a un espíritu meramente moral, sino que inclusive hay una conversación de intereses ahí, pero no vamos a adentrarnos. Esa es la primera parte, la cual veo como buena y válida, pero también yo me voy a ir un trasfondo y me voy al principio del ser humano. Yo me atrevo a decir que es cierto, el derecho está hecho para mediar esos conflictos, a resolverlos, pero también que el derecho surge como un deseo intrínseco, natural del ser humano por la justicia. Me explico. El ser humano puede no conocer de ninguna ley y vamos a ponerlo en un punto cero. Tú estás parado en la calle, viene alguien, te choca y sencillamente dice, bueno, son problemas tuyos y se van. Tú te vas a indignar, te vas a molestar porque esa acción está, está mal, y está mal porque esa acción, de un modo de vista naturalmente, te afectó, y más que afectarte, te afectó sin una causa. Entonces, sin una causa que fuera motivada por ti. Entonces, ese deseo natural del ser humano realmente ha dado paso a la creación inicial del sistema, que luego se fuera moldeando con el tema cultural de intereses y obviamente la mediación y resolución de esos conflictos, total y ciertamente. Pero eso son una de las pinceladas que quise conversar. Entonces, dicho eso, creo que abordamos los temas.